Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a ver, este día estamos estudiando los libros históricos, entonces este día nos toca ver los reyes de Israel. Venimos de la enseñanza en donde el reino fue dividido, donde quedó Roboam en el reino de Judá y quedó Jeroboam en el reino del norte, que tenía a las 10 tribus, y en el caso de Judá, tenía la tribu de Judá más la anexión de la tribu de Benjamín y los levitas. Y cómo el Señor permite, ¿verdad? Porque aquí fue el permiso del Señor que se dividiera el reino. Y vimos en la enseñanza anterior el error o la locura, el error garrafal o la locura de Jeroboam, en el cual puso dioses paganos y le dijo a Israel: he aquí tus dioses, para que no fueran allá a Jerusalén a adorar, porque si la gente iba a adorar allá, que tenía que adorar al único Dios, tarde o temprano él dijo: bueno, se van a rebelar contra mí y van a tomar a Roboam como rey de todo Israel. Y otra de las cosas que hizo Jeroboam fue que él constituyó sacerdotes. Para ser un israelita, hizo un montón de cosas fuera de orden, incomprensibles, ¿verdad? Podríamos decir de que, miren, hermano, es que, pues sí, la lectura dice que estuvo en Egipto, pero Daniel estuvo en Babilonia y no se contaminó. Entonces, todo depende del corazón, ¿verdad? Entonces, la narración o el grupo de reyes que podemos ver de Israel, lo encontramos eso en primer libro de Reyes 13, capítulo 13, al capítulo 14 y hasta el versículo 20 del capítulo 14, vemos la historia de estos. Fíjense que para poder avanzar, hoy vamos a leer el capítulo 13. Me gustaría que podamos leer, tener el tiempo, tenemos tiempo. Y dice, primer libro de Reyes 13, acompáñenme por favor en la lectura. Y aquí dice que un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Un hombre de Dios se enfrenta a Jeroboam, pero es muy claro, un profeta ahora de Judá, del otro reino, del otro lado, va y amonesta a Jeroboam. Primer libro de Reyes 13:1. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Haciendo un paréntesis, porque después en un relato Josías quema hasta los huesos cuando la palabra dice que no había que quemar? Por una razón, es porque era para que no quedara evidencia de estos hombres, de estos falsos sacerdotes que llevaban a la idolatría a Israel, y entonces para que no quedara nada de evidencia. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se mata, o en este caso había que exterminar a estos falsos sacerdotes y adoradores, muchas veces el pueblo los hacía mártires y les hacía adoración, entonces para que no quedara recuerdo de ellos, no por otra cosa. No es porque entonces la cremación, no, la cremación es una costumbre pagana que no va dentro de la Biblia, no está dentro de la Biblia. Amén, pero solo es un paréntesis. Versículo 3, y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había exclamado contra el altar de Betel, recuerde que Jeroboam había puesto altares en Betel y en Dan, había puesto a toros o a Api y había establecido aún sacerdotes, ¿verdad? Extendiendo su mano desde el altar dijo: prendedle.
mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo el varón: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios. Oiga, ¿y que Jeroboam no era israelita? Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios, y ores por mí, para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regreso pues por otro camino, regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino donde había venido a Betel. Segundo, en el versículo 11 vemos un subtítulo que es la desobediencia del profeta. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino a su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque la palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió su pan y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y lo mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno, y se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endicharon diciendo: ay, hermano mío. Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos.
porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas que los lugares altos que están en la ciudad de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue su causa de pecado a la causa de, perdón, y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra. Ahora, es una porción muy importante que es necesaria leerla por completo. Ahora, vemos aquí el caso de un Jeroboam dado por entero a la idolatría, y vemos que el Señor le manda a un profeta en el cual no puede tocarlo y que se cumplió. Vemos a un Jeroboam que aún viendo lo que Dios había hecho y le dio otra oportunidad curándolo de la mano, no cambió. Vemos a un profeta de Dios que fue engañado por otro que había sido profeta, pero el problema es, este profeta desobedeció a Dios. Fue engañado, pero es que había una orden. No te vuelvas, no comas, etc. Ahora, el Señor no fue indiferente al triste estado espiritual del reino del norte. Mandó a uno ¿para qué? Para que se volviesen. Envió un profeta anónimo porque no conocemos el nombre de este profeta. Pero era varón de Dios. Anónimo, pero era varón de Dios. Y lo llama y lo envía para condenar el culto de los becerros que estaba teniendo Jeroboam. Este profeta alza su voz para anunciar la suerte que correría el altar en el futuro lejano. Y esta fue una profecía muy asombrosa. Amén. Que menciona el nombre de Josías 300 años de que naciera, porque fue cumplida al pie de la letra. Segundo libro de Reyes, acompáñeme, segundo libro de Reyes 23. ...15 y 16. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto lo destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra que Jehová había profetizado el varón del Dios, el cual había anunciado esto. Entonces, lo sorprendente de esto es que se menciona el nombre de Josías 300 años antes que naciera y se cumplió a cabalidad. Ahora, esto es fuera de lo común que una profecía mencione nombres. Se encuentran solamente dos casos así en el Antiguo Testamento. El otro es Ciro, que está en Isaías 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Entonces, por regla general, la profecía presenta principios generales y no detalles tan específicos. Ahora, Jeroboam enseguida ordenó que fuera detenido, pero Dios intervino paralizando el rey del brazo y rompiendo el altar. Pero ni aquellos milagros ni la sanidad de su mano hicieron que Jeroboam recapacitara como un rey idólatra, porque no era un rey extranjero, era Israel, era israelita y se convirtió en un rey idólatra.
Pero, ¿por qué castigó tan duramente Dios al profeta al haber comido con el anciano que también era hombre de Dios? Ahora, había una misión que era muy severa, que se le fue encomendada a esta. Debía ayunar como símbolo de tristeza por la idolatría. El Señor le había dicho, si volvemos por favor a primer libro de Reyes 13, (13:9), porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan ni bebas agua. Había un ayuno. El Señor le había dicho, vas a ayunar, ni regreses por el camino que fueres. Ni regreses. Pero había un punto, habían tres cosas. No comer, no beber. Ayuna y no regreses por el camino. Entonces, el ayuno era símbolo de la tristeza por la idolatría que estaba viviendo el reino del norte. Tanto su muerte y las circunstancias tendrían que haber servido al rey como una señal, tanto para Jeroboam y para todos los súbditos, para todo el pueblo, de que Dios castiga definitivamente la desobediencia. Porque allá en el huerto, cuando Eva fue engañada, y tanto ella como Adán comen, ¿qué hicieron? Desobedecieron. Y entonces viene un castigo. Fue la muerte espiritual. El Señor los perdonó después porque vemos que hay un sacrificio, ¿verdad? La muerte de un inocente para perdonar los pecados, pero los expulsó. Una cosa es que el Señor pueda perdonar pecados y otra cosa es las consecuencias. Se tienen que pagar las consecuencias. Entonces, el profeta desobedeció. Fue engañado, sí, pero desobedeció. Porque el Señor fue bien claro, no regreses. Ahora, siendo un varón de Dios, y el Señor le dijo algo, vea, lo podemos ver nosotros que estamos fuera, ¿verdad? Que no somos aquel profeta, pero ¿acaso no se estaba contradiciendo el Señor? El profeta no pudo analizar esto. ¿Cómo es que me pide una cosa y va a mandar a otro cuando si a mí me lo dijo, ¿por qué no me lo dijo a mí directamente? Por eso hay mucha gente que es engañada, porque primero no tienen un conocimiento de qué es una profecía, en qué se basa, cuáles son las cosas. Pero en este caso, Dios le había hablado y él desobedeció. Entonces, el aspecto milagroso de la señal se encontraba en el hecho de que el león estaba junto al cadáver sin tocarlo ni atacar al asno. Ahí cuando lo encuentra el otro hombre, el anciano, ve que ahí está, el león no lo devoró, ni tocó al asno. Increíble, ¿verdad? Mire, era una señal de que eso no había sido una casualidad. Era una señal de que Dios había actuado en contra de la desobediencia del profeta. ¿Qué enseñanza para todos? ¿Qué enseñanza en el hecho de tenemos la palabra y aún así nosotros deliberadamente desobedecemos? Entonces la tumba del profeta en Betel tenía que servir como un recuerdo en el reino del norte de que Jehová despreciaba por completo el culto a los becerros, el culto idólatra, el culto a Apis, el culto a Baal, y que castigaba sí o sí la desobediencia. Ahora, el juicio más duro contra Jeroboam fue pronunciado por Ahías, el profeta que le había prometido que gobernaría sobre
las 10 tribus. Esta fue la ocasión en que la mujer de Jeroboam llegó disfrazada al profeta para consultarlo acerca de la suerte de un hijo muy enfermo. Ahías la reconoció y predijo el exterminio de todos los varones de la casa de Jeroboam y también que Israel sería transportada más allá del Éufrates. Profecía que se cumplió en la conquista del reino del norte por Asiria. Recuerde que el reino de Asiria se destruye y se lleva cautivo a los del norte y los mezclaron, y Babilonia se llevó al reino del sur. Nadab, el hijo de Jeroboam, reinó solamente 2 años y fue asesinado por Baasa, que reinó en su lugar. A pesar de todas las advertencias proféticas, las señales del profeta anónimo y la repentina muerte de su hijo, Jeroboam siguió practicando la idolatría. Es muy triste, ¿verdad? Porque ver toda esta situación. Amén. Porque oiga lo que dice en el capítulo ahora 14, primer libro de Reyes 14. En el 5, oiga lo que le dice: mas Jehová había dicho a Ahías, en algunas versiones es Ahías y en otras versiones es Ahías, Ahías o Ahías. Oiga lo que le dice en el 5, mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam, así ha dicho Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imagen de fundación para enojarme, y me echaste tras tus espaldas. Por tanto, aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta ser acabada. Qué triste, ¿verdad? 11. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo. Porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Mire qué tremendo, ¿verdad? Qué triste. Es que no se puede desobedecer a Dios. Y a pesar de todo esto, Jeroboam siguió practicándole, porque cuando le entrega el reino, le dijo que una cosa te pido, no te apartes. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Salomón? Ok, como no has pedido cosas para ti, yo te voy a dar todo, pero si tú te apartas, voy a recortar tus días. Hubo una lucha continua entre Judá e Israel en esta época, e Israel fue debilitándose. Entonces se describe a Jeroboam así: pecó y ha hecho pecar a Israel. Amén. Mire qué triste, ¿verdad? Lo de Jeroboam. Qué increíble. Porque no fue suficiente para él pecar. Porque una cosa, hermanos, es que nosotros pequemos deliberadamente. Pero otra cosa es que pequemos y hagamos pecar a otros. Ahí nos estamos metiendo en un problema más grande. Amén. Ahora, siempre viendo los reyes de Israel,
vamos a hacer un breve resumen con respecto a Nadab, Baasa, Ela, Sinri y Omri. Y eso está en primer libro de Reyes 15:25 al capítulo 16 y versículo 28. Aquí en la palabra vemos cómo se narra la historia de 5 reyes del norte. 3 de ellos murieron violentamente. Baasa cumplió el juicio divino contra la casa de Jeroboam, pero durante los 24 años de su reinado continuó el mismo mal proceder. Pasó por alto la terrible profecía de Jehú. Hubo guerra entre Judá e Israel durante todo el reino de Baasa. Yo estoy tratando de hacer un resumen, ¿verdad? Yo le invito a usted a que lea los capítulos y así poder tener mayor conocimiento. Aparentemente muchos súbditos del reino del norte se pasaron al reino del sur porque vieron que Jehová bendecía a Judá durante el reinado de Asa, que fue un rey piadoso. Segundo libro de Crónicas 15:9. Entonces, para contrarrestar esa emigración y controlar las rutas que conducían a Jerusalén, Baasa avanzó su frontera hasta Ramá, 9 kilómetros al norte de Jerusalén. Primer libro de Reyes 15:17. Ahí lo tenemos cerca. Primer libro de Reyes 15:17. 16. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y edificó a Ramá para no dejar a ninguno salir para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Entonces, veían que allá en Judá había bendición. Y aquí en el reino del norte habían más problemas, más dificultades. Una mala economía, un montón de cosas. ¿Pero por qué? Por la idolatría. Entonces, como leemos, edificó Ramá, pero 9 kilómetros, imagínense lo cerca que está, ¿verdad? Entonces, viéndose en esta gran aprieto, Asa consiguió la ayuda militar de Siria y el reino del norte fue derrotado. Siria se apoderó de la totalidad del territorio de Neftalí y obtuvo el control de estas rutas que eran muy lucrativas porque eran rutas comerciales, las cuales conducían a Aco, ciudad comercial de los fenicios. A la muerte de Baasa, su hijo Ela le sucedió y reinó 2 años. Sinri, jefe de la mitad de los carros de combate, asesinó a Ela y luego exterminó a toda la casa de Baasa. Así se cumplió la profecía de Jehú. Mire qué tremendo, ¿verdad? Había que matarlos a todos porque si no se iban a rebelar. Entonces es interesante notar que esta dinastía de Baasa no fue castigada solamente por las malas obras de este, sino también por haber destruido la casa de Jeroboam. Eso está en el 16:7. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Anani, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. Entonces, mire qué interesante es ver que la palabra de Dios siempre se cumple. Y muchas veces nosotros dejamos pasar desapercibido eso. No le damos la importancia. Aunque Dios emplea a ciertos hombres para hacer justicia sobre los malos, en ningún momento los inspira a conspirar ni a asesinar. Solo les permite hacerlo por la propia voluntad de ellos. Amén. Y después ellos tienen que pagar siempre las consecuencias. Tiene que haber una justicia de lo que también ellos hicieron. Sinri no había obtenido el apoyo de Omri, el general del ejército del reino del norte, cuando las noticias sobre el rey llegaron al ejército, que había emprendido una campaña contra la ciudad filistea de Gibetón.
Las tropas hicieron rey a Onri. Este puso sitio a Tirsa, capital de Israel. Recuerde que fue Siquén, Tirsa y Samaria. Durante diferentes épocas se volvieron la capital, ¿verdad? Donde mejor se sentía uno, entonces hoy es la capital de Israel. Por eso es que vemos que en uno fue Siquén, en otro fue Tirsa, en otro fue Samaria. Ahora, en su desesperación, Sinri incendió el palacio y pereció en las llamas. Había reinado solamente 7 días. Al principio, Onri no fue reconocido como rey por todo Israel, pero sus partidarios derrotaron a su rival Timni después de 4 años de guerra civil. ¿Qué se volvió el reino de Israel? Pues un caos, porque era una lucha de quién tiene el poder. Porque cuando no gobierna Dios, ahí se vuelve un caos por completo. Onri fue uno de los reyes más poderosos de Israel y fundador de la dinastía más notable del reino del norte, que duró 4 generaciones. Sus sucesores fueron Acab, Ocosías y Joram. Moab fue sometido por Inri y estuvo bajo el dominio de Israel por 40 años. Fíjese que en 1868 fue descubierta la piedra moabita, así se llama, y relató cómo Onri humilló a Moab muchos días. Entonces, Onri sometió a Moab durante 40 años. El acto más notable fue edificar la nueva capital en Samaria. Samaria significa monte de atalaya. Jeroboam la pone allá en Siquem, después la hacen en Tirsa y ahora Onri la establece en Samaria. La elección del lugar, ¿por qué se eligió a Samaria como la capital? Por su centralidad y facilidad para la defensa. Demuestra el buen criterio político-militar que tenía Onri como rey, como monarca. Onri y luego su hijo Acab construyeron murallas muy fuertes alrededor de la ciudad. Se considera que la obra de construcción y los materiales empleados en estos muros son superiores a los de cualquier otra muralla encontrada en toda la región de Canaán. Como resultado de las buenas fortificaciones, Samaria resistió muchos sitios y aún así los asirios, quienes tenían el ejército más poderoso de aquel entonces, le costó 3 años sitiarla para poder introducirse dentro de la ciudad. Onri fortaleció a su país militar y comercialmente hasta el punto de que los asirios llegaron a llamar a Israel Fila, tierra de Onri, y lo siguieron haciendo 150 años después de la muerte de esta. Entonces, para consolidar su posición y fomentar el comercio, Onri estableció buenas relaciones con los fenicios, la cimentó con una alianza matrimonial entre su hijo Acab y Jezabel, que era una princesa fenicia. ¿Quién era Jezabel? Una princesa fenicia. Ya lo hemos visto como para establecer la situación geopolítica eran los matrimonios. Entonces Onri casa a su hijo Acab con Jezabel, que era una princesa fenicia. Vamos a estudiar sobre Jezabel, vamos a estudiar sobre Acab y vamos a estudiar sobre Elías. Amén. Así se introdujo la religión notoriamente impura del Baal fenicio en el reino del norte, al cual le trajo gravísimas consecuencias por largos años, terribles. Increíble, ¿verdad? Fíjese que hay algo que se habla acerca de Onri, y es que hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Primer libro de Reyes, 16:25.
Y por favor, hermanos, lean los libros, lean los capítulos. Es que hay un montón de cosas que es necesario comprender. Oiga lo que dice el 16:25, el primer libro de Reyes. Y Onri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Quiere decir que Onri fue peor que Jeroboam. Increíble, ¿verdad? Pero imagínense, Acab, qué rey más desastroso. Jezabel, qué mujer más perversa. Era una princesa fenicia. También mantuvo buenas relaciones con el reino del sur, política que culminó con el matrimonio entre las familias reales de los dos reinos. Esto está en Segundo de Crónicas 22:2. ¿Sí? Dice, cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Onri. Imagínense, cuando Ocosías comenzó a reinar, Ocosías reinó en Judá y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Onri. Y el 2:3, también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Bueno, vamos a estudiar más adelante esto. Entonces, qué problema, ¿verdad? Ahora, quiero terminar con eso. Solo estábamos viendo algunos avanzando para ver lo de los reyes de Israel. Qué difícil es entender que la desobediencia trae consecuencias. Simple. Se le dijo a Jeroboam, el Señor se lo dijo y él hizo lo que él quiso. Pero de lo que hemos visto hoy, me impacta más el profeta de Judá, este profeta anónimo. ¿Por qué fue engañado? ¿Por qué se dio ante el engaño? Eso es lo que me llama la atención. ¿Por qué fue engañado? Pero no hay excusa, hermanos. Si el Señor nos ha dicho algo, no cambiemos. Pablo allá lo dice, no recibáis otro evangelio, no por ángeles, hasta si nosotros venimos ahora con otra cosa diferente, no lo recibáis. Tengamos cuidado de no ser engañados. Amén. Padre, te damos gracias porque nos has permitido una vez más poder abrir tu palabra, leerla, aprender de ella, que quede en nuestros corazones, que se haga vida, que se haga un rema. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que pase una feliz noche y que el Señor los bendiga.